la venia de nuestra autoridad de centro de estudiantes, ¿no? Y también un saludo cordial a cada uno de los compañeros presentes. Es verdad, hemos cumplido 20 años y bueno, pues todo lo que hemos programado de alguna manera, ¿no? Está cumpliéndose en la carrera, ¿no? Entonces, en esta oportunidad me han invitado como expositor, ¿no? Del tema, ¿no? Gobierno y políticas públicas, ¿no? Que es tan importante para los emprendedores, sobre todo para los que trabajamos en las empresas privadas, ¿no? Y mucho más todavía los que trabajamos en el sector público, ¿no? Entonces, yo creo que es bienvenido, ¿no? Esta oportunidad. Y bueno, no sé si podemos compartir ya la pantalla, Germán. Silic ya lo puede compartir, es anfitrión. Ya, Adelante, por favor, listo. licenciado. Ya, bien. Entonces vamos a empezar a compartir la pantalla. Hemos preparado diapositivas para que nos ayude, ¿no? Que es la parte que vamos a exponer, ¿no? Entonces aquí tenemos, mm, bien, pueden observar en la pantalla, me confirman, ¿se ve? Sí, licen, todo así. Sí, listo, se ve. Vamos a agrandar un poco más, ¿ya? Para que se vea clarito Sí. y que no tengan problema. Bien, ahora sí. Ahí está el tema, ¿no? De este seminario. Es Gobierno y Políticas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, como todos sabemos, ¿no? Ha cambiado nuestra constitución y obviamente hay que enfocar, ¿no? Todo lo que es la parte de la organización y administración del Estado con un nuevo enfoque. ¿Ya? Entonces, el tema justamente responde, ¿no? A esos cambios que está dándose en nuestro Estado, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver lo que es el gobierno, ¿no? Como el tema mismo indica, ¿no? Y tenemos que tener claro qué entendemos por gobierno, ¿ya? El gobierno proviene del griego, ¿no? Gobernao. Y que bueno, pues quizás se van a sorprender. Bueno, se refiere sobre todo cómo uno puede pilotear, ¿no? Un barco. Referido también lo que es capitán de un barco. Entonces, es algo que uno se dedica o comanda en este caso, ¿no? Para dirigir. Entonces, muchos autores indican, ¿no? Gobierno es quien dirige al Estado, en este caso, ¿no? Entonces, más abajo vamos a ya enfatizar cuáles son los términos, ¿no? Que nos permite entender lo que es el término gobierno, ¿no? Y cómo se utiliza en la teoría del Estado, ¿no? Se trata del ejercicio del poder, ¿ya? Cuando hablamos de gobierno, ¿no? También está relacionado con la autoridad, ¿no? Es manejar la política del Estado. Entonces aquí ya entra el término política, ¿no? También es relacionado con el estudio del poder, ¿no? También algunos autores indican que es un conjunto de poderes del Estado, ¿no? Cuando hablamos de gobierno, porque no simplemente, ¿no? Se centraliza ese poder, ¿no? En una sola persona o en un solo órgano o entidad, ¿no? Sino que es conjunto en este caso, ¿no? De poderes que está constituido legalmente en un Estado, ¿no? En un Estado soberano, obviamente. Entonces, gobierno es dirigir, conducir el rumbo de la sociedad, ¿no? Desde el centro de poder hegemónica, ¿no? Del conjunto institucional del Estado. O sea, en este caso, el régimen político, en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, entendido como conjunto, ¿no? De poderes, ¿no? La autoridad, en este caso, que dirige, ¿no?
¿no? Los destinos de una sociedad organizada, ¿no? Política y jurídicamente, y a eso nosotros conocemos como Estado, ¿no? Entonces, vamos a referirnos ahora a lo que es el gobierno nacional. Estamos hablando del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? El sistema de gobierno de la República de Bolivia, ¿no? Y en una sola vez aparece este término República de Bolivia cuando se refiere justamente, ¿no? Del gobierno en la Constitución, ¿no? De 2009. ¿Ah? Entonces, en otras partes, bueno, no aparece, ¿no? Antes de esta Constitución, bueno, esta Constitución es la 19, ¿no? Reforma, ¿no? Constitucional. O sea, 19 veces se ha reformado nuestra Constitución política del Estado. Estamos hablando desde 1825, ¿no? Entonces, ha habido reformas parciales, reformas también, ¿no? En su integridad. En este último, ¿no? Que se ha promulgado el 2009, cambió en este caso, ¿no? Entonces ya no se utiliza tanto República de Bolivia, ¿no? Sino que más bien es Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Pero en esta oportunidad menciona en la Constitución República de Bolivia, ¿no? Adopta, dice, ¿no? Para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria. O sea, existe en nuestro Estado no boliviano tres formas de democracia. ¿Ya? En este caso, democracia participativa, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Plasmar en la práctica este tipo de democracia, pero se puede a través de mecanismos de consulta popular, ¿no? Y para eso, ¿no? Se utiliza lo que son los referéndums, ¿ya? Entonces, es una decisión directa, ¿no? De la población boliviana, en este caso, cuando hablamos de democracia participativa. La representativa, bueno, nosotros elegimos a nuestros representantes, por ejemplo, a nivel local, a nivel municipal, a nuestros concejales, ¿no? A nuestro alcalde, ¿no? Y a nivel, ¿no? Departamental también lo que son los asambleístas y el gobernador, ¿no? Y a nivel nacional, todo lo que son los senadores, diputados, presidente y vicepresidente, ¿no? Entonces, es una democracia representativa, ¿no? Y finalmente, también enfatiza en la Constitución lo que es, ¿no? La democracia comunitaria, ¿no? Como se ha insertado en la Constitución, ¿no? Lo que es los pueblos indígenas, originarios, campesinos, entonces ellos también practican distinto, ¿no? Lo que es la democracia, ¿no? Es democracia de consensos, ¿no? En las asambleas, ¿no? Mucha gente a veces entendemos de acuerdo a usos y costumbres, ¿no? Que tiene. Entonces, existe en nuestro país tres tipos de democracia, ¿ya? Entonces, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Entonces, ese conjunto de poderes para nosotros es el gobierno, no es simplemente el poder ejecutivo, ¿no? Aquí participan los cuatro poderes, en este caso que, ¿no? Administran todo lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, ¿no? Estamos hablando de legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Entonces, estos órganos no pueden funcionar, ¿no? De manera, ¿no? Dependiente, sino que es independiente, ¿no? No pueden reunirse de manera junto, ¿no? Sino que cada uno tiene sus trabajos, sus tareas, ¿no? Y todo lo que son las competencias asignadas de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿no? El gobierno es, ¿no? Todas las instancias, en este caso llamado órganos, ¿no? Que se encargan de administrar, de dirigir, de conducir, ¿no? Un Estado, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el gobierno autónomo departamental, ¿no? Entonces,
con la Constitución ya aparecen, ¿no? La organización autonómica y a nivel departamental tenemos, ¿no? El gobierno autónomo departamental, ¿no? Ese conjunto de poderes. Entonces, está constituido por dos órganos en este caso, ¿no? Asamblea departamental, ¿no? Y órgano ejecutivo. Cada uno, obviamente, ¿no? Tiene sus particularidades. La Asamblea Departamental, ¿no? Tiene la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa, con el ámbito de sus competencias, ¿no? Integrada por asambleístas departamentales elegidos y elegidas según criterios de población, territorio y equidad de género, por sufragio universal y por asambleístas, ¿no? Departamentales, representantes de las naciones y pueblos indígena, originario, campesino. Más o menos similar a los representantes, en este caso de diputados, ¿no? Porque hay diputados, ¿no? Uninominales, diputados plurinominales y diputados especiales en este caso, ¿no? Representantes de pueblos indígenas originarias. Y es similar a nivel departamental también los asambleístas, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no? El Estatuto Autonómico Departamental deberá definir el número de asambleístas, ¿no? Y la forma de conformación de la Asamblea Departamental, elaborando la legislación, desarrollo de la ley del régimen electoral. Entonces, varía en cada departamento el número de asambleístas, no es lo mismo en este caso, ¿no? Entonces, eso va a estar reglamentado, obviamente, en el Estatuto Autonómico, ¿no? Cada departamento tiene esta normativa. Y si nosotros queremos comparar, bueno, la Constitución Política del Estado, todo el Estado boliviano, entonces su Constitución también tiene que tener cada departamento, ¿no? Gobierno autónomo departamental, en la parte, en este caso, de lo que es el órgano ejecutivo, ¿no? Presidido por una gobernadora o gobernador e integrado además por autoridades departamentales, cuyo número y atribuciones serán establecidos en el estatuto, ¿no? La gobernadora o gobernador será elegida o elegido por sufragio universal, ¿no? En vista separada de los asambleístas, o sea, candidatea de manera separada, ¿no? Que los asambleístas antes era junto, pero ahora ya con la última constitución y las leyes ya es de manera independiente, ¿no? Su candidatura. También Lic, tenemos gobierno, ¿sí? perdón, dice que le interrumpa. ¿Podría aceptar a los compañeros que están? Nos falta 10 más para completar el 100 y hay compañeros que están en espera. Por favor, dice. Y ahora, ¿cómo hacemos? Parece que yo no soy administrador. Usted puede, Germán dice, tendría, ¿sí? admitirlo. Sí, yo le hice hospedador. Ahora, pero tengo que salir porque ahorita yo estoy en el este nomás, que se En ¿no? participantes, en sala de espera no están, dice. Véalo a ver. Pero esto tengo que interrumpir, a ver. Ya está. Muy bien, dice, gracias. Listo, listo.
constituido por un consejo municipal con la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal, que antes era distinto, ¿no? Entonces, cuando decimos deliberativa, porque tienen que discutir, se tiene que analizar diferentes propuestas, ¿no? Tanto de los distritos municipales, de las zonas, barrios, ¿no? Las demandas sociales. Entonces, esta función cumple lo que es, ¿no? El consejo municipal. En este caso, los concejales, ¿no? Que es igual elegido, ¿no? Democráticamente por votación, ¿ya? Fiscalizadora es otra de las funciones básicas, ¿no? De cada concejal. Obviamente, como los diputados, senadores fiscalizan, aquí también a nivel local, a nivel municipal, hacen esa tarea, ¿no? De fiscalizar, de controlar todas las instituciones públicas, privadas, que están instaladas, ¿no? En un municipio, ¿no? Y legislativa municipal. Eso se refiere, ¿no? A la formulación de proyectos de leyes, ¿no? Análisis y al final aprobación en este caso, ¿no? Porque hoy en día ya existen leyes municipales, o sea, no simplemente a nivel del gobierno central, ¿no? Que antes simplemente el órgano legislativo, ¿no? Sancionaba las leyes, ¿no? Ahora también hay leyes departamentales y las leyes municipales, ¿no? En el ámbito, obviamente, de sus competencias, ¿no? Y también nos indica aquí un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde, ¿no? Encargado de gobernar y administrar, ¿no? El municipio, con el fin principal de cumplir con las competencias encomendadas, ¿no? Por la Constitución Política del Estado, ¿no? La Carta Orgánica es la norma interna que regula el funcionamiento del municipio. Entonces, como pueden ver, a nivel departamental es el estatuto, ¿no? ¿No? Orgánico, ¿no? El estatuto autonómico, ¿ya? Y a nivel municipal es la carta orgánica, ¿no? El documento principal en este caso, ¿no? Que regula el funcionamiento de un municipio. Entonces, cada municipio tiene que tener su carta orgánica, pero en la práctica, ¿no? No todos los municipios, ¿no? Que tenemos 339 municipios, no todos los municipios hasta la fecha tienen, han alcanzado 79, imagínense, ¿no? Simplemente, ¿no? Aprobado, ¿no? En las instancias correspondientes su carta orgánica y la mayoría de los municipios recién están tramitando su carta orgánica, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Terminamos la explicación de la parte de gobierno con lo que es el gobierno autónomo indígena originario campesino, ¿no? Esto de lo que son las entidades territoriales autónomas, ¿ya? Y esto es con la Constitución Política del Estado y mucha gente a veces no comprende a qué se refiere, ¿no? Estas instancias de organización, ¿ya? De gobierno, ¿no? Entonces, aquí nos dice, el gobierno autónomo indígena originario campesino está conformado y se ejercerá por su estatuto de autonomía, sus normas, ¿no? Instituciones, formas de organización propias en el marco de sus atribuciones que tiene en este caso legislativa, deliberativa, fiscalizadora, reglamentaria y ejecutiva, en el ámbito de su jurisdicción territorial, ¿no? Y sus competencias de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, hemos tenido en los últimos años, ¿no? En nuestro país, que han querido, en este caso, ¿no? Convertirse como entidades territoriales autónomas, 11 municipios, ¿ya? Y de los 11, 8, creo que son 10 en este caso, ¿no? No, 9, 9, ¿ya? Han alcanzado entidades territoriales autónomas. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Porque cambia ya la figura, ¿no? Porque tienen su propia normativa, ¿no? Y es distinto en este caso. Por eso se habla de gobierno autónomo indígena originario campesino, ¿no?
Entonces, sus usos, sus costumbres, su forma de elegir sus autoridades será, pues, ¿no? De acuerdo, ¿no? A normas internas que ellos adoptan, ¿no? Y sobre todo los usos, costumbres que tenían, en este caso, desde épocas más antiguas, y predomina justamente, ¿no? Ese accionar, esa dinámica que ellos tienen, ¿no? En esa región o en ese municipio. ¿Ya? Hay algunos municipios también que han querido optar por entidades territoriales autónomas, pero han perdido en su referéndum, ¿ya? Porque esto se da a través de un referéndum, ¿no? Donde participa todos los habitantes, pero uno se puede preguntar por qué, o sea, si al principio todos querían, ¿no? Que sea una entidad territorial, o sea, un gobierno autónomo indígena originario, pero en su referéndum la gente no lo apoyó y bueno, pues perdió. Esos dos municipios han perdido, ¿no? Entonces, justamente la explicación que se encuentra es de que, bueno, pues la mayoría de la población, ¿no? En este caso de esos municipios eran residentes, imagínense, ¿no? Uno puede pensar entonces, pues si va a ser, ¿no? Una entidad territorial autónoma, entonces pues va a ser distinto los usos de costumbres, y pero no le convenía seguramente a los residentes que viajan de la ciudad a la área rural, y bueno, pues seguramente no estaban convencidos y por esas razones perdieron en este caso estos dos municipios que querían ser en este caso, ¿no? Entidades territoriales autónomas, ¿no? Con eso tendrían que ser 11, pero hasta el momento tenemos 9 gobiernos autónomos indígena originario campesino, ¿no? Que aún todavía hay que entender, falta todavía, ¿no? ¿No? Hacer investigaciones y es una tarea en este caso, ¿no? Para nosotros. Seguiremos avanzando. Bueno, comprendiendo lo que es el gobierno, ¿no? Como conjunto de poderes constituidos legalmente, que al final, bueno, pues se encargan de administrar, ¿no? De todo lo que es la parte de dirección, ¿no? De un Estado, ¿no? Y entendido como Estado también como una sociedad organizada, ¿no? Política y jurídicamente. Entonces alguien tiene que dirigir, ¿no? Esa organización, ¿no? Llamado Estado. Entonces ahí entra el gobierno en este caso, ¿no? Entonces el gobierno necesita ahora políticas, ¿no? Entonces vamos a explicar en este caso a ver qué entendemos por política. Política tiene origen en el vocablo polis, ¿no? Que significa ciudad-estado, por no decir pueblo. Más antes inicia, ¿no? Con lo que es en la época de los griegos, ¿no? Lo que es el pueblo. Después, más tarde, avanza con lo que es Roma, y ahí se habla de civitas, ¿no? Ciudad, ¿no? ¿Ya? Y bueno, al final el término Estado, en este caso que aparece, ¿no? Entonces, política significa las cosas o los asuntos de la polis, ¿sí? Las cosas o asuntos del pueblo, en este caso, ¿no? Entonces, obviamente más tarde, ¿no? Se mejora y bueno, pues avanza, ¿no? La ciencia y el significado, en este caso, de lo que es, ¿no? La política, ¿no? Según el diccionario, por ejemplo, de la lengua española, política es arte de gobernar una nación, ¿no? Eso es lo que indica, pero en un sentido más amplio, política es el ejercicio de poder, ¿no? Capacidad de gobernar. Política es la voluntad expresada por el pueblo. Entonces ya engloba muchos elementos, ¿no? Y ya es más amplio, ¿no? El significado de lo que es la política. También es importante, ¿no? Desde el punto de vista de administración, nosotros cómo entendemos la política, ¿ya? Porque hablamos también políticas empresariales más que todo, ¿no? Entonces utilizamos en la administración. Entonces entendemos política es norma general que asume una organización de manera formal. Esto dice Kont y Beirich en 2003, ¿no? Las políticas son enunciados o criterios, ¿no? Generales que orientan, ¿no? O encausan el pensamiento en la toma de decisiones. Entonces, es muy importante, ¿no? Estas normas, que es de manera general, pero nos permite, ¿no? Guiar, orientar cuando queremos tomar una decisión sobre algún tema, ¿no? Sobre alguna situación, ¿no? Entonces, al final,
cómo entendemos una política. En este caso son normas, ¿no? Normas generales que nos guían, ¿no? Que nos orientan en la toma de decisiones. Cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos del Estado, estas normas obviamente son leyes, ¿no? Se plasman en leyes. Y como hablamos a nivel nacional, departamental y municipal, ¿no? Y bueno, entidades territoriales autónomas, entonces en estas instancias existen leyes, ¿no? Entonces se refiere, ¿no? A políticas. Entonces, políticas públicas, ¿no? Son normas legales que orientan las decisiones respecto al desarrollo integral y sostenible del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces son normas legales que obviamente nos orientan, ¿no? En las decisiones, pero sobre todo estas decisiones van a estar, ¿no? En el sentido de alcanzar, ¿no? Mayor desarrollo, pero un desarrollo integral, ¿no? Y también en la Constitución habla mucho de lo que es vivir bien, ¿no? Pero entendemos lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? ¿No? Y todo lo que es nivel de vida, ¿no? De la población boliviana, ¿no? Entonces, estas normas tienen que estar en ese sentido. ¿Cuál es el procedimiento legislativo ahora, ¿no? Para plasmar en una norma, ¿no? En una ley, ¿ya? Entonces, vamos a explicar el procedimiento que se sigue, ¿no? Entonces, la idea o el proyecto de ley puede surgir, puede originarse, ¿no? En los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De manera individual o de manera conjunta o grupal, que puede ser en este caso a través de comunidades, autoridades, ¿no? ¿No? En este caso, ¿no? ¿No? De diferentes sectores, regiones, ¿no? La idea, el proyecto. También puede surgir, ¿no? A través de asambleístas, tanto diputados y senadores. Obviamente por la normativa y por la competencia, ¿no? Que tienen, ellos son los que tienen que, en este caso, elaborar los proyectos de ley, ¿no? Porque también son nuestros representantes, entonces conoce la realidad, la situación, ¿no? Entonces, son los más indicados, ¿no? Y es una de sus funciones básicas, en este caso de los diputados y los senadores, ¿no? De lo que es la parte legislativa, ¿no? También el órgano ejecutivo, ¿no? Presidente, ministros, ¿no? Pueden en este caso, ¿no? Elaborar el proyecto de ley, ¿no? Tribunal Supremo, ¿no? Los magistrados y magistradas también, ¿no? En el órgano judicial, en este caso, ¿no? Y los gobiernos autónomos, ¿no? En este caso estamos hablando de gobernaciones, municipios y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces, como pueden ver, no es simplemente, ¿no? La fuente o el origen de la ley, ¿no? En los asambleístas, ¿no? Sino que hay varias alternativas, ¿no? Que al final va a llegar a una comisión. Entonces, aquí hablamos de lo que es el órgano legislativo. Entonces, cuando se inicia el proyecto de ley, tiene que llegar, ¿no? A una de las cámaras, ¿no? Cuando se inicia el proyecto de ley, se denomina como cámara de origen. Ahora, esta cámara de origen puede ser diputados o senadores, es indistinto. Si la ley se inicia en Cámara de Diputados, entonces Cámara de origen va a ser los diputados. Y si inicia en Cámara de Senadores, también puede ser, ¿no? Ahora, aquí hay que complementar con lo que es la Cámara Revisora, ¿ya? Puede ser igual en distinto. Entonces, explicaremos. La Cámara de origen va a ser, en este caso, diputados. Entonces, ¿a quién corresponde Cámara Revisora? Va a ser senadores, ¿no? Y al revés en este caso. Si Cámara de origen va a ser senadores, entonces la Cámara Revisora va a ser diputados. Y así se trabaja, ¿no? En el tratamiento de proyecto de ley, ¿no? Hasta sancionar, ¿no? Entonces, si es que existe observaciones, ¿no? Por la Cámara Revisora, lo devuelven en este caso, ¿no? A la Cámara de origen, ¿no? Para que corrijan y complementen, ¿no? Y nuevamente ellos tienen que discutir y, bueno, mandar, ¿no? Para su aprobación a Cámara Revisora, ¿no? Entonces, de esa manera se sanciona